Tomemos este resultado que encontramos en la cápsula anterior, que la densidad espectral de potencia del ruido térmico es una constante que hemos llamado N0 medios, y analicemos un poquito cuáles son las propiedades o hagamos algunos comentarios, algunas observaciones sobre el ruido térmico. Observaciones sobre ruido térmico. Es decir, lo que nos interesa es no perder de vista el bosque por tanto árbol. Entonces simplemente comencemos enunciando, no sé si es obvio, digamos, pero una propiedad fundamental. El ruido térmico es un proceso estocástico gaussiano de media cero. El hecho de que sea gaussiano lo vimos a través del teorema central del límite, ¿no es cierto?, que la suma de voltajes de electrones provistos en Borne tiene que ser de distribución gaussiana y tiene que ser de media cero porque en realidad no tienen ningún motivo los electrones de privilegiar una dirección que otra mientras se mueven aleatoriamente con su energía cinética producto de la temperatura. Lo segundo es que vimos en la cápsula recién pasada que en frecuencia el ruido térmico tiene una densidad espectral de potencia que es constante, vale decir, esto es S sub W de F y tiene un valor constante N0 medios. Ahora nosotros sabemos que el teorema de Wiener-Khinchin dice que la transformada inversa de Fourier de una densidad espectral de potencia genera una función de autocorrelación, genera la función de autocorrelación del proceso correspondiente. Y en este caso, por tratarse de una constante, una densidad espectral de potencia constante en frecuencia, sabemos que la función de autocorrelación es un impulso en el dominio del tiempo. Y de esto se desprenden dos aspectos bien esenciales, bien importantes de ruido térmico. Se desprende que, dos puntos. A, es un proceso blanco. O sea, ya habíamos definido en el módulo pasado, cuando analizamos propiedades de las densidades espectrales de potencia, habíamos visto esta propiedad acá y habíamos definido que un proceso que tiene este tipo de densidad espectral de potencia es un proceso blanco. Y lo que significa, en palabras, es que tiene igual energía en promedio en todas las frecuencias. La segunda cualidad que se desprende de estas dos gráficas es que el ruido blanco tiene potencia infinita. Tiene potencia infinita. Vale decir, ¿no es cierto?, si calculamos la integral bajo esta curva o bien miramos el valor que tiene la función de autocorrelación en cero, en ambos casos da infinito
y sabemos que esa es la potencia del proceso. Ahora, en este caso, cuando se tiene un proceso estocástico gaussiano que tiene media cero, que es blanco y que por lo tanto tiene potencia infinita, se habla de ruido blanco gaussiano. Y en el momento en que uno dice ruido blanco gaussiano, se refiere conjuntamente a todas estas propiedades. En inglés esto se denota como white Gaussian noise y se refiere exactamente al mismo conjunto de propiedades. Otra propiedad que podemos anotar sobre ruido térmico es que el hecho de definir la densidad espectral de potencia como N0 medios watts por hertz asume implícitamente máxima transferencia de potencia, porque si recuerdan, digamos, toda la deducción de este valor N0 medio invocó el teorema de máxima transferencia de potencia, y eso tiene una consecuencia. Entonces asume máxima transferencia de potencia, y ello se traduce en un requerimiento o en un supuesto de diseño. Esto se da cuando los componentes electrónicos se interconectan con impedancias adaptadas. Otra propiedad, otra observación que podemos hacer con respecto a ruido térmico, visto ahora desde el dominio del tiempo en términos de su función de autocorrelación, el hecho que ésta sea un impulso implica que cualquier par de muestras de ruido blanco son variables aleatorias independientes. Claro, porque en el momento en que uno tiene un proceso estocástico gaussiano, toma dos muestras de ese proceso, esas dos muestras son dos variables aleatorias gaussianas. Y si dos variables aleatorias gaussianas no tienen correlación, entonces también son independientes. Y lo que está diciendo esta definición de función de autocorrelación impulsiva es que dos cualquiera muestras distintas de un proceso estocástico gaussiano blanco no tienen correlación entre sí, por lo tanto son independientes. También dice que el ruido térmico tiene una capacidad de cambio instantánea. A un estado completamente diferente y descorrelacionado.
diferente, más bien independiente, y descorrelacionado. Ahora, a su vez, ¿qué significa esto? Esto es una forma equivalente de decir que el proceso estocástico tiene energía en frecuencia que se va a infinito. Un proceso estocástico que tiene energía en frecuencia muy alta significa que en esa frecuencia es capaz de cambiar. Hay energía que permite que el proceso cambie en esa frecuencia. Y si estamos diciendo que el proceso tiene una capacidad de cambio instantánea, significa que puede cambiar con frecuencia infinita, que puede cambiar en forma instantánea. Calculemos cuál es la densidad espectral de potencia del ruido térmico. O sea, sabemos que N0 es igual a K por T. Sabemos que K es la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Y que vale 1,38 por 10 elevado a menos 23 en unidades MKS. Da lo mismo exactamente cuáles son las unidades, pero son unidades, ¿no es cierto?, metro kilo segundo. Y supongamos que la temperatura es igual a 17 grados centígrados equivale a 290 grados Kelvin. Esto es temperatura ambiente. Entonces, si hacemos el cálculo de K por T, vamos a obtener, esto es igual a 4 por 10 elevado a menos 21 watts por hertz. Y en dBm son menos 174 dBm por hertz, lo cual también es igual a menos 204 dB watts por hertz. Así que estamos hablando realmente de una densidad extremadamente baja. En la práctica, y considerando que E sub W de F está acotado a frecuencias hasta más o menos 10 elevado a 12 Hz. La potencia del ruido térmico es aproximadamente la integral de menos 10 elevado a 12 hasta 10 elevado a 12 de 4 por 10 elevado a menos 21 dividido por 2. Recuerden que N0 es lo que vale 4 por 10 elevado a menos 21, pero la densidad espectral de potencia propiamente tal es la mitad de F. Y esto es igual a 10 elevado a 12 por 2 veces 10 elevado a menos 21 es igual a 2 por 10 elevado a menos 9 watts. Es decir que en todo el espectro de frecuencia
la potencia total que tiene el ruido térmico está en el orden de nanowatts. Es muy poquito, es extremadamente poquito. Y eso implica que W de t, el proceso de ruido blanco gaussiano, tiene una distribución normal de media 0 y su varianza es 2 por 10 elevado a menos 9.